Bueno, en este video vamos a realizar una comprobación de una lista de comandos, o más que nada una verificación. Vamos a dividir los comandos entre yo, Sebastián y Tamara Fuentes. Son aproximadamente 73 comandos a probar. Para esto vamos a iniciar la máquina virtual en la cual tenemos el sistema operativo y vamos a utilizar la mayoría de comandos a través de la conexión PuTTY. Iniciamos la máquina virtual, esperamos a que ingrese, ¿cierto? Luego ingresamos el usuario, su contraseña y pasamos a superusuario con SU. Luego aquí hacemos IP A y nos mostrará el IP que es el de aquí abajito donde dice inet y 192.168.0.38. Como ya me lo sé de memoria, ya estaba ingresado. Iniciamos en PuTTY, nos pide el usuario, contraseña y estamos adentro. También pasamos a ser superusuario y todo ok. Bueno, primero que nada, esto que está aquí nos está mostrando el directorio en el que estamos, ¿cierto? Eh, el primer comando a utilizar va a ser pwd, el cual nos va a mostrar la ruta del directorio actual. En este caso nos muestra que la ruta que estamos ahora de Sebastián es home Sebastián. El siguiente comando es ls, el cual muestra el contenido de un directorio actual. En este caso estamos en Sebastián, así que nos mostrará el contenido de Sebastián. El contenido de este sería texto.txt. Si hacemos ls-l, nos muestra el contenido con información adicional. ls-l. Aquí nos está mostrando que contiene texto, la hora en que fue creado, la fecha y quién lo creó en estos casos. Luego, si hacemos ls-a, nos muestra los ficheros del directorio incluyendo los ficheros ocultos, entre otros. ls-a, ahí nos muestra los que estaban ocultos como batch history, batch logout, batch rc, profile y el texto que se mostraba en el comando original. Luego damos a cd, el cual nos va a permitir movernos entre directorios. Si hacemos cd solo, nos enviará al directorio raíz, ¿cierto? Si hacemos cd espacio barra el directorio al cual queremos ir, en este caso home barra Sebastián, nos dirigiremos a home Sebastián. Si nosotros deseamos subir un nivel respecto al directorio actual, vamos a hacer cd espacio punto punto. Y así es como nos movemos entre directorios. Lo siguiente es para examinar archivos. Utilizamos el comando file. Bueno, primero vamos a ir al directorio Sebastián, cd barra home barra Sebastián. Aquí tenemos con el comando ls podemos ver que tenemos el archivo texto.txt. Si hacemos file texto.txt, nos mostrará que esto es un archivo de texto de la forma así. Luego utilizamos cat, que es para mostrar el contenido de un archivo, texto.txt. Este archivo contiene OK dentro suyo. También podemos utilizar cat espacio mayor que para crear un archivo nuevo. En este caso vamos a ponerle eh, archivo.txt, ¿cierto? Y aquí nos deja escribir. En este caso, hola profesor, OK, adiós. Y lo cerramos con control C. Luego, si hacemos el comando les, podemos mostrar el contenido de un archivo, al igual que con cat. Pero en este caso solamente se mostrará lo que contiene el archivo y se va todo lo otro de la consola. Ponemos archivo.txt y ahí nos muestra hola profesor, ok y adiós. En este caso utilizamos Q para salir del archivo de texto. Bueno, los siguientes comandos son para manipulación de archivos y directorios. Por ejemplo, tenemos el comando cp, el cual copia un fichero o directorio. En este caso vamos a copiar un fichero. Podemos ver con ls que tenemos texto y archivo. En este caso vamos a copiar archivo. Hacemos cp archivo.txt y el nombre que le queremos dar. En este caso vamos a ponerle copia archivo.txt.
¿cierto? Luego si hacemos ls, se encuentra copia archivo o sea, copia archivo.txt. Y si hacemos les copia archivo.txt, vemos que tiene el mismo contenido que el que copiamos. Luego tenemos dos comandos más para copiar, cpi-i y cp-r. Bueno, el siguiente comando es cp-i, el cual copia un fichero, al igual que el anterior, cp barra i. En este caso copiaremos texto.txt y le pondremos de nombre copia texto.txt. Si hacemos ls, nos muestra que copio el archivo igual. Creo que la diferencia de este con el anterior es que este debería preguntar al momento de copiar. No sé por qué en este caso no me está consultando si en verdad deseo copiarlo. Quizás es porque soy usuario root. Bueno, el siguiente comando es cp-r, que también sirve para copiar, pero este copia un fichero o directorio con todo su contenido. Se asegura de llevar todo. cp-r texto.txt y aquí le pondremos todo.txt. Si damos ls, vemos que también se copió el archivo de texto. Y si hacemos les todo.txt, vemos que tiene lo mismo que tenía texto.txt, que era un OK. Salimos de aquí y ahí tenemos los de copia. Luego, para mover un archivo o renombrarlo, utilizamos mv. En este caso haremos mv todo.txt y luego le damos el nuevo nombre que le queremos dar. En este caso haremos casi todo.txt. Luego hacemos ls y nos muestra que ya no se encuentra todo.txt y se encuentra casi todo.txt. Otro comando o sea, otro que va con el mismo, que es para mover el archivo, se hace de la siguiente manera. Nosotros tenemos que poner mv-t, el directorio al cual queremos moverlo, que en este caso sería home, y el archivo que vamos a mover. Vamos a mover copia texto.txt. Luego, si vemos aquí, copia texto.txt no se encuentra, y si vamos a home, nos movemos al directorio home, hacemos ls y encontramos copia texto. Aquí vamos a volver al directorio en el cual estábamos. ¿Cierto? Y los siguientes comandos, bueno, mv-i, que también es uno de ellos. Hay varias variantes. Si nosotros hacemos mv o sea, --help, nos va a mostrar todas las posibilidades que tenemos. Primero, cómo se escribe. Esto es para todos los comandos. Nos muestra cómo se escribe y los argumentos que pueden llevar. ¿Cierto? Tenemos "-b", "-f", "-i", y todo esto nos dice qué realiza al momento de hacer el comando. En el caso de backup, crea una copia de seguridad antes de borrar. En el caso de "b", es lo mismo que backup, solamente con una abreviatura. Bueno, y no acepta ningún argumento. /f no pregunta nunca antes de sobreescribir. Son ciertos comandos que se le puede dar. Bueno, volviendo, hacemos mv. Bueno, primero ls para ver qué archivos tenemos. mv /i. Y esto debería consultar antes de cambiar o mover. En este caso cambiaremos el nombre de casi todo.txt a todo. Como bien dicho antes, al parecer como soy root no es necesario que me consulte si lo que yo estoy haciendo está bien. Aquí veo que se ha cambiado el nombre y se cambió correctamente. Se me olvidó ponerle todo.txt, pero aquí lo arreglamos enseguida. Ahí sí. Y ahí está como todo.txt. Bueno, los siguientes comandos son para crear un directorio, el cual hacemos con mkdir y el nombre del directorio que será carpeta, ¿cierto? Y si nosotros hacemos ls,
vemos que carpeta está dentro de Sebastián y si nosotros nos dirigimos a ese directorio, ls barra home barra Sebastián barra carpeta nos deja ingresar. Aquí vamos a crear un archivo de texto para otro comando después. Texto texto.txt, el cual pondremos hola y lo cerramos. Bueno, el siguiente comando es rmdir, el cual elimina un directorio vacío. Yo hago mkdir direct, creo el directorio. Este es otro comando que yo añadí para poder verlo más visual, pero ahí nos muestra que tenemos el directorio direct dentro de la carpeta, ¿cierto? Yo hago rmdir, que es para remover un directorio vacío, direct, y nos elimina ese directorio. Si yo pongo esto de nuevo, ya no se encuentra el directorio. Luego hacemos rm, que es para eliminar un fichero. En este caso, texto.txt. rm texto.txt y el archivo ya no se encuentra. Ya no lo encontramos de ninguna forma. Bueno, voy a crear otro archivo que lo acabo de borrar. El siguiente comando es rm-r, el cual elimina un directorio y todo su contenido. En este caso nos dirigimos al directorio Sebastián, ¿cierto? Ahí nos encontramos el directorio Sebastián y eliminamos el directorio carpeta, que tiene un archivo de texto dentro. Con este comando tree podemos ver como árbol genealógico lo que contiene la posición actual en la que estamos. Contiene archivo de texto, un directorio carpeta que tiene un archivo de texto. Vamos a eliminar ese directorio con todo su contenido. rm-r carpeta, ¿cierto? Ahora usamos el mismo comando, ya no se encuentra el directorio y de la otra forma ls tampoco se encuentra el directorio acá y el archivo tampoco, el que contenía. Y con rm-i elimina un fichero solicitando confirmación y para directorios es con "-r". En este caso yo voy a eliminar el fichero copia archivo, ¿cierto? rm-i copia archivo.txt y aquí sí nos da la confirmación de eliminar el fichero o no. En este caso le daremos que sí. Y copia archivo ya no se encuentra dentro de nuestro directorio. Luego entramos a los atajos de teclado, los cuales son más que nada para navegar o hacer las cosas más simples. Bueno, hay algunos atajos de teclados que no funcionan en PuTTY, así que lo haré en la máquina virtual que tenemos, donde tenemos el sistema operativo. Por ejemplo, el primer comando es Control Alt Fn o directamente el F1, 2, 3 o hasta el 6, dependiendo del computador. Eso es para cambiar entre terminales. Por ejemplo, aquí estoy en la terminal 1 en la consola, Control Alt F2, me paso a la terminal 2. Allá se puede notar que dice TTY2, que indica la terminal en la que estamos. Si doy Control Alt F3, vamos a la terminal 3, 4, 5, 6. En este caso voy a ir a la terminal 2, voy a iniciar usuario, un usuario normal, ¿cierto? Y si doy TTY dentro de la consola, nos muestra en qué terminal estamos trabajando. Ahí nos dice arribita ahí nos dice dev TTY2. Si esto yo lo hago en PuTTY, TTY, nos dice 0 o no nos dice nada, porque PuTTY no permite trabajar con más de una terminal. En cambio, en la máquina virtual en la que estamos trabajando nos permite trabajar en distintas terminales. Por ejemplo, igual acá voy a ir a la terminal 1, TTY, y nos muestra terminal 1. El siguiente comando es Control Alt F7, el cual nos devuelve al entorno gráfico, pero en este caso nosotros no trabajamos con un entorno gráfico, así que no funciona. Los siguientes comandos son Shift Mayus Repag o Shift Mayus Avpag, que esto es para movernos en la consola en caso de que tengamos un texto muy amplio o hemos escrito mucho código. En este caso aprieto Shift, Repag, voy subiendo y ahí llegué al inicio. Y si aprieto Shift Avpag,
voy hasta abajo hasta el último código que puse. Luego tenemos la tabulación, que en PuTTY y en Debian, o sea, en PuTTY y en la máquina virtual que tenemos también son distintas. Si yo lo hago en PuTTY, nos va a mostrar unas 132 posibilidades, que esto vendrían a ser los comandos que nosotros podemos utilizar. Y si yo lo hago en la consola, en la cual nos manejamos, en la máquina virtual, es para terminar de escribir un texto o escribirlo inteligentemente, por decirlo así. Por ejemplo, yo pongo mkd, aprieto tab y me va a terminar de escribir mkdir, que es el comando que utilizamos delante para crear un directorio. Si yo hago mk, aprieto dos veces tab o tabulación, nos va a mostrar las posibilidades que tenemos con la palabra que escribimos. Esa es su funcionalidad del tabulador. Luego, las flechas de dirección hacia arriba o hacia abajo es para ver lo último que hemos escrito o los últimos comandos que hemos escrito. En este caso, en PuTTY, voy a agrandar un poquito más, aprieto flecha hacia arriba y vamos por los últimos comandos que escribimos. Ahí está tty, ls, rm-i, copia archivo y así hasta el inicio. Si yo aprieto la flecha dirección hacia abajo, volvemos hasta el último comando que puse o no escribir nada. Bueno, luego vienen los comandos con control. Uno de ellos sería control R, el cual busca en el historial el último comando utilizado. Aprieto control R y yo tengo que ingresarle una letra o sea, sí, una letra y nos mostrará el último. Por ejemplo, aprieto M y nos dice rm-i copia archivo.txt, que es el comando que vimos recién. Si yo hago lo mismo, control R, L nos mostrará el comando ls. Ahí nosotros le damos enter y funciona también. El siguiente comando es control Z, el cual interrumpe cualquier proceso actual en segundo plano. Por ejemplo, cuando yo estaba creando un archivo, cat mayus, o sea, mayor que texto.txt, aquí estoy escribiendo, ¿cierto? Escribo cosas. Si yo aprieto control C, yo cierro el archivo o finalizo el proceso actual. Bueno, con control Z se envía el proceso actual a un segundo plano. En el caso de los archivos, si yo, si yo creo un archivo, ¿cierto? Y estoy escribiendo, yo doy control Z y esto va a mandarlo a segundo plano. Pero como es un archivo de texto y algo que estamos manejando, estamos escribiendo en el momento, esto lo va a instantáneamente detener. Pero en cualquier caso de otro proceso lo manda a segundo plano. Luego tenemos el control D, el cual cierra la sesión de la terminal en la que se esté trabajando. Aquí dejamos logueado a Sebastián, hacemos control D y lo desloguea, ¿cierto? La terminal 3 no tengo nada, la terminal 1 tengo abierto ahí y aquí, bueno, en PuTTY es lo mismo, control D, cierra o sea, cierra los trabajos detenidos, luego cerró la sesión root y ahora cerró la sesión Sebastián y me cierra PuTTY. Aquí ingresamos de nuevo, ¿cierto? Sebastián, la contraseña, pasamos a superusuario y volvimos. Eso es para finalizar la sesión más rápido. Luego tenemos control W, el cual elimina la palabra anterior a la posición del cursor o de donde estamos escribiendo. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo me paro en como, doy control W y borra el como. Si yo sigo escribiendo, buenos días, me paro en medio y hago control K, va a cortar todo hacia la derecha. Si yo estoy ahí, en la misma posición, y hago control U, va a cortar todo hacia la izquierda. Y si yo hago control Y, va a copiar todo lo que corté. Luego de esto tenemos el doble signo de exclamación, el cual repite el último comando utilizado. En este caso, para el proceso en el que estaba, aprieto ls, ¿cierto? Nos muestra los archivos, yo doy doble signo de exclamación
y vuelve a copiar el comando recién escrito. Otro ejemplo, haré pwd, el cual muestra la ruta en la cual estamos, doble signo de exclamación, y nos vuelve a copiar el comando y escribirlo directamente. Entonces vamos a revisar distintos comandos para nuestra máquina virtual. Estamos conectados a través de PuTTY y comenzaremos con un comando de administración para iniciar la sesión de superusuario. Vamos, ingresamos nuestra contraseña y ahí está. Luego con comandos de actualización, como el apt-get update, que es el que actualiza los repositorios. Luego estos mismos repositorios los podemos instalar con el apt-get upgrade. Por ejemplo, el apt-get install, como están las X ahí, significa que puede ser utilizado para distintos paquetes o programas. Como por ejemplo, vamos a instalar SSH. Y ahí me dice que ya está en su versión más reciente. Luego, las tres que se ven aquí a continuación son instaladores de paquetería para distintas extensiones. Vamos con los comandos de red, como el ping, que me manda una señal que deberá ser devuelta por el equipo para saber si el servidor está encendido o no, o disponible. Entonces ponemos ping, por ejemplo, full.cl, y ahí me va dando la señal. Luego, whois, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, que va a darme la información acerca de este dominio. También existe el wget, que es para descargar un archivo cualquiera. Por ejemplo, hacemos wget. Yo aquí en el navegador tengo este link y lo pegamos y vemos cómo va a empezar a descargarlo. Siempre hay que proporcionarle el link completo. Después vamos a los comandos de comandos para encontrar distintas cosas en el manual. Por ejemplo, mandate, que ahí me da el uso del comando date. Podemos también mostrar las páginas del manual que contengan alguna palabra, como por ejemplo cal, y esas son todas las páginas que me dan. A propósito, me va a listar las páginas del manual que tengan esta palabra. Por ejemplo, vamos a usar date de nuevo. Y ahí está de nuevo. Y finalmente, where is, cal, por ejemplo, muestra la localización más probable del programa. Ahí me da. Luego vamos a información del sistema, como por ejemplo, date, que me da la fecha y hora actual completa. ¿Qué más tenemos? Cal me va a mostrar el calendario completo del mes en curso. Who am I me va a decir quién es el usuario que está trabajando en estos momentos, que es el root. El uptime me va a dar el tiempo que lleva encendido el sistema y los usuarios que han estado participando. Han estado 2 usuarios. El unnamed ofrece la información del kernel del sistema. Ahí está toda la información. Voy a agrandar un poco para que se vea. El catproc CPU info me va a mostrar la información del microprocesador. Luego tengo la forma abajo cómo poner la información de la memoria del equipo. Ahí se ve todo. Y finalmente free me muestra la cantidad de memoria total, usada y libre. Luego tenemos los comandos de proceso.
¿Cómo puede ser eso? El top me va a mostrar todos los procesos en funcionamiento. PS me va a mostrar los procesos activos. Y el kill pid es para detener un determinado proceso. Por ejemplo, aquí estamos viendo los procesos con el pid en el comando ps. Entonces yo pongo kill 1414, que es el pid, y ahí está realizando la detención del programa. VG me va a mostrar los procesos en segundo plano. Actualmente en la máquina no se está realizando ninguno, por lo tanto FG tampoco me va a mostrar ninguno. Finalmente podemos ver en comando de administración cómo cerrar la sesión del superusuario simplemente escribiendo exit. Entonces ahora vamos con los comandos de inicio y apagado. Tenemos nuestra máquina virtual para ver cómo va reaccionando a nuestra conexión a PuTTY. Hemos iniciado sesión como superusuario y vamos a primero probar los de reinicio del equipo. Vamos con shutdown. El reinicio del sistema puede ser programado, como dice aquí, a través del comando shutdown-r. X en este momento sería como la cantidad de minutos. Y tenemos el reinicio en now. Ahora lo vamos a probar. Entonces ahí PuTTY perdió la conexión con la máquina porque la máquina se está actualizando. E iniciando de nuevo. Y ahí está prendida la máquina nuevamente. Vamos a restablecer la conexión. Inicio sesión. Entonces ahora también podemos reiniciarlo con el control reboot. De nuevo ha perdido la conexión porque la máquina va a comenzar a reiniciarse. Y ahí podemos ver que automáticamente PuTTY está inactivo porque perdió la conexión con nuestra máquina virtual. Vamos a volver. ¿De qué otra forma podemos reiniciar el servidor? Ocupando este comando. Son diferentes comandos que tienen el mismo fin, que es reiniciar la máquina. El halt, aparte de apagar el equipo, detiene los procesos que está llevando. Entonces vamos a iniciar sesión. Y ahora podemos conectarnos nuevamente. Superusuario. Podríamos haberlo entrado de otra forma. Luego vamos a probar el apagar el servidor y detener los procesos. Sería halt. Nuevamente pierde la conexión porque la máquina virtual se ha apagado.